Bueno, vamos a hablar primero, antes que nada, de la articulación glenohumeral. Em, la articulación glenohumeral, recordemos que es una articulación que, bueno, va a ser la más proximal del miembro superior y, bueno, va a ser la más móvil en este caso, ya que está solicitada a una solicitud de tracción. Y obviamente recordar que además de tener mucha movilidad, esta articulación tiene que ser estable. Bien, entonces la estabilidad en este caso no va a ser tanto a nivel estructural, sino a nivel muscular, bien, a nivel de los tejidos tanto pasivos como activos. Igual ahora lo vamos a detallar con más exactitud, por así decirlo. Bien, bueno, acá tenemos una imagen de dos articulaciones en este caso. En este caso tenemos la articulación que nos vamos a enfocar nosotros, que es la articulación glenohumeral. Acá vemos la cavidad glenoide de la escápula. Y tenemos la semiesfera convexa de la cabeza del húmero. Bien. Si bien acá tenemos otra articulación, nos vamos a centrar solamente en esta, bien, en la articulación glenohumeral. En este extremo externo tenemos a la clavícula articulando con el acromion, que es la articulación acromioclavicular. Y acá por debajo tenemos lo que es la apófisis coracoides, que es en donde se va a insertar tres músculos principales, bien, que es el pectoral menor, es el coracobraquial y la porción corta del bíceps. Más que nada, bueno, obviamente recordar que este tipo de articulación es una enartrosis, por lo tanto va a realizar los movimientos de flexión, movimientos de extensión, de abducción, de aducción y de rotaciones, tanto interna como externa. Y bueno, obviamente es una diartrosis porque está compuesta por una cápsula, está compuesta por una membrana sinovial, por un líquido sinovial, por ligamentos, es decir, todos los tejidos que componen a una articulación de artrosis. Bien. Bueno, siguiendo un poco, vamos a nombrar los medios de unión. En este caso, recordar que va a tener un rodete glenoideo, esta articulación. Obviamente va a tener una cápsula, como dijimos anteriormente. Vamos a tener los ligamentos glenohumerales y los ligamentos coracohumerales. Bien, ahora los vamos a explicar paso por paso, así vamos entendiendo un poco más. Acá yo agregué un dato muy importante, que es los intervalos de los rotadores. En este caso los músculos del manguito rotador, como se puede ver en la imagen, son 4, ¿bien? En lo que esta es una foto, una imagen de la parte anterior y esta es una imagen de la parte posterior de la escápula. En la parte anterior tenemos al músculo subescapular insertándose en la fosa subescapular y luego termina como un tendón en el troquíter, ¿bien? Después tenemos al músculo supraespinoso, que se puede ver un poco de la parte anterior, que obviamente se va a alojar en la fosa supraespinosa y se inserta con un tendón en la cara superior del troquíter. Bien. Y de la cara posterior, bueno, acá podemos ver bien el músculo supraespinoso, que es el que nombré recién, y por debajo de la espina del omóplato, esta es la espina del omóplato, encontramos al músculo infraespinoso. El músculo infraespinoso, recuerden que las fibras van a ser oblicuas y terminan el tendón en la fase media, bien, del troquíter. Y acá se puede ver particularmente los dos vientres musculares, bien, tanto el vientre superior y el vientre inferior del músculo infraespinoso. El último músculo que componen al manguito rotador va a ser el músculo redondo menor, que se inserta por debajo del músculo infraespinoso y se inserta bien lateral y bien inferior a la escápula, bien, para terminar el tendón en la faceta inferior del troquíter. Es decir, que estos 4 músculos componen al manguito rotador y van a englobar, le van a dar esa estabilidad activa
a la articulación, que por lo tanto es lo que se denomina el intervalo de los rotadores. Bien, tanto en la parte anterior como en la parte posterior, la articulación va a estar estabilizada. Lo que sucede es que en la parte anterosuperior, acá se puede ver perfectamente, en esta parte la articulación va a estar, digamos, por así decirlo, no estabilizada, ¿bien? Lo que va a terminar de sellar y de cerrar a esta articulación va a ser la porción larga del bíceps, que la porción larga viene por la corredera bicipital y se inserta hacia superior en el tubérculo supraglenoideo, bien, de la cavidad glenoide. Es intracapsular y es extrasinovial, el músculo de la porción larga del bíceps. Y otro, digamos, elemento que va a sellar y a englobar a la articulación son los ligamentos coracohumerales que se insertan de la apófisis coracoides al troquíter y el troquín. Entonces, de esta manera se puede, sellar la articulación. Bien, esto es lo que se denomina el intervalo de los rotadores. Vamos a pasar la imagen. Bien, bueno, los estabilizadores pasivos, bueno, los nombramos anteriormente, pero vamos a volver a decirlos. Entonces, recuerden que la articulación va a estar, formada por la cápsula, por el rodete glenoideo, por el ligamento glenumeral y por el ligamento coracohumeral. Recuerden que estos son estabilizadores pasivos. Esto quiere decir que estos tejidos le van a dar estabilidad a la articulación de forma pasiva. Esto quiere decir que no van a tener que utilizar energía, ¿bien? Lo van a hacer totalmente sin gasto energético. Si nos enfocamos en el rodete glenoideo, esta es una imagen vista de anterior. Acá tenemos la apófisis coracoides, por detrás tenemos el acromion. Y esta es la cavidad glenoide, ¿bien? Lo que se ve en celeste es la cavidad glenoide de la escápula y lo que se ve en verde, en todo el reborde, es el rodete glenoideo, ¿bien? Este es un cartílago que su función en este caso, la más principal, es aumentar los puntos de contacto que va a tener con la cabeza humeral. Y por lo tanto, obviamente, le va a dar mayor congruencia a la articulación, le va a dar más estabilidad. ¿Bien? En este caso va a generar mayor concavidad a la articulación. ¿Bien? Más que nada es la función principal que tiene este rodete. Y otra cosa que decir de este rodete es que en la parte superior va a estar cerrado o sellado, en este caso, por la porción larga del bíceps, que recuerden era el que dijimos que venía del surco bicipital y se insertaba en el tubérculo supraglenoideo, que es en esta posición. Bien, entonces de esa manera va a estar cerrado en toda la periferia, bien, de la cavidad glenoide. Si nos enfocamos en los ligamentos glenumerales, son tres. Recordar que tenemos el ligamento glenumeral superior, el ligamento glenumeral medio y el ligamento glenumeral inferior. Estos ligamentos obviamente le van a dar gran estabilidad a la articulación y por lo tanto fíjense que tenemos entre el ligamento glenumeral superior y el ligamento glenumeral medio un espacio, y entre el ligamento glenumeral medio y el inferior tenemos otro espacio. Este espacio es el famoso espacio de Weisbrech y el espacio de Rubier. Bien, en estos dos espacios es donde la articulación es donde más suele luxarse. Bien, acá, bueno, recuerden que es el surco bicipital, que es donde dijimos que llega la porción larga del bíceps. Y acá dentro de la articulación es donde se va a ingresar y termina en el tubérculo supraglenoide. Bien, en este caso ya vimos los ligamentos glenumerales. Acá les coloqué las flechas. Esto es una vista desde externo y desde superior. Acá tenemos la apófisis coracoides, acá tenemos el acromion y acá tenemos el troquín y el troquíter con el surco bicipital. Esta va a ser la cápsula vista de la parte superior y acá se pueden notar perfectamente
los ligamentos corahumerales, bien, que es lo que habíamos nombrado. Tenemos el ligamento corahumeral, el troquiteriano, y el ligamento corahumeral, el troquiniano. Bien, son dos haces, el troquiteriano y el troquiniano. Estos ligamentos le van a dar estabilidad también a la articulación desde la parte superior, y recuerden que se van a poner en tensión más que nada en los movimientos de flexión y en los movimientos de extensión. Bien, recuerden eso, que es donde más se van a poner en tensión. Bien, terminando con los estabilizadores pasivos, también recuerden que tenemos los estabilizadores activos. Bien, en este caso tenemos los estabilizadores activos transversales y los longitudinales. Los transversales tenemos al supraespinoso, al infraespinoso, al redondo menor y al subescapular. Cuando decimos transversales quiere decir que la cabeza del húmero va a estar coaptada, en este caso con la cavidad glenoide transversalmente. Bien, y en este caso los longitudinales van a ser el bíceps braquial, el tríceps, el coracoraquial y el dorsal ancho. Estos músculos lo que van a hacer es que cuando se van a contraer, van a ascender la cabeza del húmero contra la cavidad glenoide. Bien, entonces recordar que estos estabilizadores activos obviamente le van a dar estabilidad a la articulación con gasto energético. Bien, hay algo que no aclaré antes. La articulación, al ser muy móvil, va a ser muy inestable. Bien, por lo tanto, esa inestabilidad que se va a dar a nivel estructural por los contactos de ambos huesos, de cierta manera la van a tener que neutralizar, o sea, le van a tener que dar estabilidad los músculos, bien, a expensas de la falta de estabilidad por las estructuras óseas. Bien, entonces los músculos, tanto transversales y longitudinales, cumplen una función muy importante en poder darle la estabilidad a esta articulación, y para que luego las articulaciones más distales, como son la del codo y la de la muñeca, puedan realizar los movimientos más finos, bien, y por lo tanto la persona pueda realizar los gestos motores de las actividades de la vida diaria, como por ejemplo alimentarse, cepillarse los dientes, tomar un café, o sea, cualquier acción que pueda realizarse con movimientos finos. Por lo tanto van a tener que tener una gran estabilidad en esta articulación, bien, en la glenohumeral. Bien, seguimos. Bueno, acá un poco les marqué en las imágenes los músculos transversales, en este caso activos. Acá en la parte roja, coloreado de color rojo, tenemos al músculo supraespinoso. Esta es una imagen vista desde posterior. Y bueno, como yo le dije recién, recordar que se inserta en la fosa supraespinosa y termina en el troquíter. Bien. Acá vamos a tener el músculo infraespinoso con sus fibras y sus haces tanto superior e inferior, terminando en la fase media del troquíter. Esto es un modo, digamos, de poder visualizar bien los músculos, que es lo que nombramos. Acá vamos a tener el redondo menor, también partiendo de la parte inferior y de la parte externa de la escápula, y se inserta en la faceta inferior del troquíter. Acá les agregué el redondo mayor, que se inserta en la parte más inferior de la escápula y luego se va a insertar en la parte externa de la corredera bicipital, bien, del húmero. Estos son los músculos transversales. Y finalizando como músculo transversal tenemos al músculo subescapular, que se inserta en la fosa subescapular y termina como tendón en el troquín. Bien, recuerden que el único músculo de la articulación glenohumeral que se inserta en el troquín es el músculo subescapular. Bien, esto es muy importante que ustedes lo sepan. Bueno, de los músculos activos longitudinales, acá tenemos al músculo bíceps braquial. Acá se puede ver bien claramente, es una vista desde anterior. Y bueno, obviamente acá podemos notar las dos porciones. Bien, tenemos la porción corta, que se va a insertar en la apófisis coracoides, acá se puede apreciar, y la porción larga, que es la que atraviesa la cápsula, bien, que es intracapsular, pero es extrasinovial.
Esta porción larga es la que va a dirigirse por la corredera bicipital. Bien. Bueno, seguimos un poco con los músculos. Acá tenemos, esta es una vista desde posterior. Acá tenemos el músculo tríceps con sus tres porciones. El vasto interno no, la porción interna, la porción externa y la porción media. Bien. El músculo tríceps, cuando se contrae, va a ascender la cabeza humeral. Recuerden que el tendón del tríceps se va a insertar, finaliza como tendón en la parte posterior del olecranon, bien, y por lo tanto la función principal va a ser la de extender el antebrazo sobre el brazo. Bien, vamos a hablar un poquito de la osteocinemática, de esta articulación. Recuerden que esta articulación va a tener un movimiento de balanceo, y dentro del balanceo incluye los movimientos de flexión, de extensión, de abducción y de aducción. Bien, recordar que la flexión es cuando el húmero se aleja y se desplaza hacia adelante con respecto a la escápula. La extensión es cuando el húmero se desplaza hacia atrás con respecto a la escápula o al tronco. Y la abducción es cuando se desplaza hacia lateral respecto a la escápula. Y la aducción es cuando se aproxima el húmero hacia el tronco. Bien, esto creo que queda bastante claro. Si no, bueno, obviamente me pueden preguntar por mensaje privado en Instagram o en cualquier red social que yo dejé. En cuanto al giro, la osteocinemática en este caso incluye a la rotación interna y a la rotación externa. Esto es muy sencillo, no hay mucho para aclarar. Van a ser los movimientos que va a tener esta articulación. Bien. Desde la artrocinemática vamos a hablar de la cadena cinemática abierta solamente, porque obviamente también podemos hablar de la cadena cinemática cerrada, bien, pero más que nada este tipo de articulación se va a dar en cadena cinemática abierta. La cadena cinemática abierta básicamente es cuando el extremo distal, que es el húmero, se va a movilizar sobre el extremo proximal, que es la escápula en este caso. Bien, entonces cuando hablamos de cadena cinemática abierta, lo primero que tenemos que colocar es lo fijo, y lo segundo es lo móvil. En este caso sería cóncavo o convexo. ¿Por qué cóncavo? Bueno, cóncavo obviamente porque la cavidad glenoide va a ser cóncava, y convexo porque la semiesfera del húmero va a ser convexa. Entonces acá yo le aclaré bien detalladamente los colores: cóncavo de la glenoide y convexo de la cabeza humeral, bien, en rojo y en violeta. Y acá tenemos los movimientos, bien, en cuanto a la artrocinemática. Recuerda que la artrocinemática son los movimientos intracapsulares, es decir, intraarticulares, que se van a dar, bien. Entonces, en la flexión, recordar que la cabeza humeral va a rodar hacia arriba y desliza hacia abajo. En la extensión, rueda hacia abajo y desliza hacia arriba. En la abducción, rueda hacia arriba y desliza hacia abajo. En la aducción, rueda hacia abajo y desliza hacia arriba. En la rotación interna, rueda hacia adentro y desliza hacia afuera. Y en la rotación externa, rueda hacia afuera y desliza hacia adentro. Estos movimientos son los que se van a dar a nivel de la articulación. Bien, acá yo les coloqué una imagen. Esta es una imagen vista desde anterior. La apófisis coracoides, por detrás tenemos el acromion, y acá se pueden ver bien perfectamente la cavidad glenoide y la semiesfera de la cabeza humeral. Por lo tanto, acá en estas dos estructuras es donde se van a dar la artrocinemática, bien, los movimientos que yo le aclaré anteriormente. Perfecto. Bien, hablando un poquito de la miocinética, de los músculos que van a componer y de que van a realizar dichos movimientos, el primer movimiento a analizar es la abducción. Bien, recordar que la abducción, como dije anteriormente, es cuando el húmero se aleja lateralmente del tronco. Bien, y acá tenemos que aclarar algo, en que en la abducción se van a dar tres momentos. Bien, el primer momento va a ser a nivel de la gleno humeral. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los primeros 60 grados van a ser puros de esta articulación. Es decir, los primeros 60 grados de la abducción van a ser puros de la gleno humeral. Después, el segundo momento, va a suceder que
cada 2 grados de abducción de la articulación glenohumeral va digamos, a ejecutarse un grado de la articulación escapulotorácica. Ahora lo vamos a ver bien, igual detalladamente, quédense tranquilos. Y en tercer momento, cuando tenemos tanto el movimiento de la articulación glenohumeral y de la escapulotorácica, vamos a tener una inclinación de la columna lumbar y de la columna dorsal. Entonces yo acá les aclaré, ¿bien? En el primer momento, o sea, los músculos que van a iniciar la abducción de la articulación glenohumeral es el deltoides y el supraespinoso. El segundo momento, en la articulación escapulotorácica, los músculos que van a hacer el movimiento va a ser el serrato y el trapecio superior. Y el tercer momento, que van a generarse una inclinación lumbar y dorsal, lo van a generar los músculos paravertebrales heterolaterales. Bien, hay algo que no aclaré que es muy importante. En el segundo momento, en la articulación escapulotorácica, lo que se va a dar en este caso es una báscula externa. Bien, es un movimiento de báscula externa, por lo tanto va a ampliar el movimiento de abducción de la articulación glenohumeral. Acá yo les coloqué las fotos con los músculos. Acá tenemos el músculo trapecio superior, el trapecio medio y el trapecio inferior. Esta es el deltoides, la parte de las fibras posteriores del deltoides, y acá por debajo del deltoides tenemos al músculo supraespinoso. Bien, entonces lo que tenemos que decir es que la abducción, los primeros 60 grados, van a ser por el músculo deltoides y por el músculo supraespinoso. Bien, el músculo supraespinoso y el músculo deltoides. Y después, el segundo momento, se contrae el serrato superior y se va a contraer otro músculo que es el serrato, bien, en esta parte. Entonces el trapecio superior, que estaba en la otra imagen, lo que va a hacer es contraerse, y como las agujas del reloj, la parte superior de la escápula se va a desplazar y va a rotar, en este caso mejor dicho, hacia derecha. Bien, hacia interno, o sea, con respecto a la línea del tronco, hacia interno. Y cuando se contrae el serrato, el ángulo inferior de la escápula se rota hacia externo, ¿bien? Entonces el ángulo superior rota hacia interno y el ángulo inferior hacia externo. Y es un movimiento de rotación, ¿bien? Por lo tanto, va a ampliar el movimiento de abducción de la articulación glenohumeral. Y recuerden que luego, bueno, obviamente masa inferior, no lo coloqué, pero bueno, obviamente recuerden que va a haber una contracción de los músculos paravertebrales heterolaterales, es decir, del lado derecho, para generar un grado de incurvación a nivel lumbar y dorsal, para por lo tanto ampliar el movimiento de la abducción, que es aproximadamente de entre 170 grados a 180 grados. Bien, seguimos. Si nos enfocamos en la aducción, recordar que los músculos principales que van a generar este movimiento es el pectoral mayor, el músculo subescapular, el dorsal ancho y el redondo mayor. Acá yo les coloqué las fotos del pectoral mayor con sus 3 haces de fibras. Tenemos las fibras superiores o las fibras claviculares, como se denomina, las fibras externos-costales medias y las fibras externos-costales inferiores. El pectoral mayor va a finalizar como tendón en la parte interna de la correa bicipital, y por lo tanto cuando se genera un movimiento de abducción, el pectoral mayor va a hacer un movimiento de aducción. ¿Bien? Bueno, obviamente también recordar que la aducción va a estar a cargo por el subescapular, que es el que habíamos visto anteriormente, por el dorsal ancho, que en esta imagen yo lo coloqué. Acá tenemos el músculo dorsal ancho. Recuerden que se inicia en la fascia toracolumbar. Esta es la fascia toracolumbar. Sus fibras van a ser oblicuas y externas. Y luego, finaliza como tendón en la parte anterior, en la parte interna de la correa bicipital. Por lo tanto, cuando se contrae, desciende la cabeza humeral sobre el tronco. ¿Bien? Bien, en cuanto a la flexión, tenemos 3 momentos también. Va a ser muy parecido a lo que es la abducción, en donde el primer momento va a ser puro de la articulación glenohumeral. Bien, y los músculos principales que van a generar este movimiento van a ser
las fibras anteriores del deltoides y el pectoral mayor y el coracobraquial. En el segundo momento acá va a ser igual que en la abducción. Vamos a tener un movimiento de la escápulo-torácica, una báscula externa. Y el tercer momento también, una inclinación de la columna lumbar y dorsal por los músculos paravertebrales heterolaterales. El segundo momento también, la báscula externa van a ser por los mismos músculos, el trapecio superior y el serrato. Acá yo les coloqué los músculos que van a generar la flexión. Acá podemos ver el músculo coracoraquial que se inserta en la apófisis coracoides de la escápula y luego finaliza en la parte media e interna del húmero. ¿Bien? Y bueno, acá tenemos las fibras anteriores del deltoides y el pectoral mayor. En cuanto a la extensión, los músculos que van a generar este movimiento van a ser las fibras posteriores del deltoides, el redondo mayor, el redondo menor, el dorsal ancho y el infraespinoso. Bien, acá podemos ver claramente las fibras posteriores del deltoides, el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor, el redondo mayor y el dorsal ancho. Bien, en este caso el movimiento de extensión se va a dar más que nada por un músculo muy importante que son las fibras posteriores del deltoides. Bien, esto no quiere decir que los demás músculos no generen movimiento de extensión, pero obviamente va a ser mínimo. Bien, por lo tanto el mayor movimiento va a estar a cargo de las fibras posteriores del deltoides. Y finalizando la miocinética de las rotaciones, tanto interna y externa, decimos siempre que es una diferencia de 4-2, ¿bien? Es decir, va a ser 4 músculos que van a hacer el movimiento de rotación interna, que van a ser el músculo subescapular, el dorsal ancho, el redondo mayor y el pectoral mayor. Y la rotación externa van a ser solamente 2 músculos que van a generar este movimiento, que es el músculo infraespinoso y el redondo menor. ¿Bien? Por lo tanto tenemos 4 músculos para la rotación interna y 2 músculos para la rotación externa. Bien, bueno, acá finalizamos el video. Cualquier consulta o cualquier duda que hayan tenido me la hacen saber, me la preguntan, no hay ningún problema. Y bueno, nos veremos a continuación en otro video. Saludos.